Hola, hoy no vamos a hablar de romances en la farándula, sino del drama histórico más intenso, el marxismo. Pero no se preocupen que lo vamos a chusmear todito. Y para eso me acompañan 3 panelistas de lujo. Así es, Agus. Todo arranca en el siglo XIX, en plena revolución industrial. La economía cambió por completo, se dejó atrás la vida agrícola y artesanal y llegaron las fábricas, las máquinas y las jornadas eternas de trabajo. Eso trajo 2 clases sociales nuevas: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, en donde los trabajadores eran explotados por un sueldo miserable. Y ojo, porque también influyeron las revoluciones burguesas como la francesa, que prometían libertad e igualdad, pero para los ricos nomás. En ese contexto aparece Karl Marx diciendo: esto es una injusticia total. Con Friedrich Engels escribió el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, donde proponen que el proletariado se rebele para crear una sociedad sin clases. Ahora que ya tiramos el contexto histórico como si estuviéramos en 1848 literal, tengo que decirlo, Karl Marx no solo era un pensador, era un personaje. A ver, ¿sabían que lo echaron de más de un país por agitador político? Sí, amiga, y con razón. Escucha, el vago nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en la Prusia renana. Y aunque venía de una familia judía de clase media, su papá tuvo que hacerse protestante para poder laburar como abogado. Arrancamos fuerte con las contradicciones sociales. Encima, Marx era re intenso. Empezó estudiando en la Universidad de Bonn, pero lo tuvieron que sacar porque el chabón era re quilombero, se metía en todo, duelos, desórdenes, todo eso. El padre lo manda a Berlín y ahí se hace fan de Engels, pero desde una perspectiva más crítica. Se junta con los jóvenes engelianos, que eran como un grupo más rebelde filosóficamente hablando. Y no nos olvidemos de su tesis de doctorado, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. O sea, el tipo ya venía con una cabeza re materialista, pero como la universidad no le daban bola para laburar, se tira al periodismo. En 1842 empieza a editar la Gaceta Renana, y el gobierno prusiano se la censura y se la clausura. Motivo: era demasiado crítico. Marx no se callaba ni abajo del agua. Entonces se muda a París y ¡boom!, conoce a Friedrich Engels. Acá empieza la dupla más icónica del marxismo. Son como Batman y Robin, pero filosóficos. Literal, pero ojo, la vida de Marx no fue nada fácil. Lo rajan de París, después de Bruselas, y termina en Londres, donde vive hasta el final de sus días. Se fundió mal, pero hoy escribe su obra maestra, El Capital. El primer tomo sale en 1867, pero los tomos 2 y 3 recién ven la luz después de que muere, gracias a Engels, que se pone la 10 y los edita. Un verdadero partner. Y ya que estamos, hablemos un poquito de Friedrich Engels, el otro gran pilar de esta historia. Nace en 1820 en una familia con plata, dueña de fábricas textiles en Renania. Pero ojo, él mismo decía que trabajar en esa fábrica era el infierno, aunque lo hacía para bancar a Marx económicamente. Amé esa amistad. Engels escribía, militaba y encima lo bancaba con la guita Marx. Le mandaba plata, cubría gastos, cuidaba a su familia. Era su sostén ideológico y además escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845. Engels fue clave para la redacción del Manifiesto Comunista y después, cuando Marx muere en 1883, él se encarga de mantener vivo su legado. Edita El Capital y sigue tirando teoría marxista hasta su muerte en 1895. Engels es el alma del marxismo organizado. En resumen, Marx, el gran pensador, y Engels, el socio fiel y motor detrás de escena. Sin él, es muy probable que Marx no hubiera llegado ni a la mitad. Desde el inicio, el marxismo fue un laburo en equipo. Y ahora sí, se viene lo fuerte. Los conceptos claves del marxismo. No solo un chisme político. Esto es filosofía, economía, historia y lucha de clases. Todo junto. Ay sí, amiga, el primer concepto que no puede faltar es el materialismo histórico. Para Marx, la historia no se mueve por ideas sueltas o grandes héroes, sino por las condiciones materiales. Cómo producimos, qué recursos tenemos, cómo se organiza el trabajo. La historia se basa en cómo las personas se relacionan con los medios de producción, nada de cuentos románticos. Y el motor de todo eso, claramente, es la lucha de clases. Marx la tenía clarísima. Desde que existe la propiedad privada, existen clases enfrentadas. Y esa tensión, ese conflicto, es lo que hace avanzar a la historia. Exacto, chicas. Y hablando de explotación, ¿sabían que cuando trabajamos generamos más valor del que nos pagan? Esa diferencia se la queda al patrón. Eso es la plusvalía. Y eso nos lleva a otro concepto fuerte, la alineación.
En el capitalismo, el trabajador se siente extraño a lo que produce, como si su trabajo no le perteneciera. Está desconectado de sí mismo, de lo que hace y de los demás. Es como ser una pieza de máquina, ¿me entendés? Después está la famosa dictadura del proletariado, que no es como una dictadura cualquiera, es una etapa de transición. El proletariado toma el poder para acabar con las clases sociales y después, chau Estado, chau propiedad privada, se llega al comunismo, o sea, una sociedad sin clases, sin explotación, sin desigualdad. Una utopía marxista pero pensado como algo histórico, no como una fantasía. Ahora, obvio que todo eso no es perfecto. Vamos a las críticas, ¿les parece? Sí, Marx pensaba que el capitalismo iba a caer solo, que el proletariado se iba a levantar y listo. Pero no fue tan así. El sistema se recontraadaptó. Igual, chicas, el marxismo sigue vigente en teoría política, sociología, economía, hasta en análisis culturales, o movimientos sociales, feminismo marxista, postmarxismo, escuelas de Frankfurt, está en todas. Y eso se ve en cómo influye en el análisis económico. Por ejemplo, Marx no ve la economía como números sueltos, la ve como una actividad social basada en las relaciones de poder, escasez y distribución. El problema no es que falten cosas, es que están mal repartidas. En cuanto a los factores de producción, Marx dice, el trabajo humano es clave, pero lo importante es quién controla los medios de producción. Si los tiene la burguesía, hay desigualdad. También hablaba del desempleo estructural. ¿Qué significa? Que el capitalismo necesita mantener siempre un grupo de gente sin laburo, para que los sueldos se mantengan bajos. Todo muy bien calculado. Y hablando de actualidad, el ejemplo más claro es el trabajo en plataformas digitales, tipo Uber, Rappi, Globo. Totalmente, parecen modernos y flexibles, pero esconden formas de explotación bien marxistas. Vos pones tu bici, tu celu, tu conexión y encima no tenés hora social ni vacaciones. Sos tu propio jefe, pero sin derechos. Y lo peor, te controla un algoritmo, te califica, te castiga, te deja fuera si no cumplís. No hay un jefe, pero sí una inteligencia artificial que reproduce la misma lógica de explotación. Es la plusvalía de siempre, solo que disfrazada. Como decía Marx, el capital se acomoda. Y hoy en día, muchos reclamos laborales se apoyan en el marxismo para dar pelea. El conflicto entre capital y trabajo sigue más vivo que nunca. Y bueno, chicas, Marx no solo escribió sobre su época, nos dejó un lente para entender la nuestra. Según Marx, ¿cuál es el principal problema económico bajo el capitalismo? A. La escasez de recursos. B. La mala organización del comercio internacional. C. La distribución desigual de la riqueza. C. La distribución desigual de la riqueza. ¿Qué concepto de la unidad 1 se relaciona con la crítica de Marx al control de los medios de producción por parte de los capitalistas? A. Factores de producción. B. Inflación. C. Tipo de cambio. A. Factores de producción. Cuando Marx analiza la crisis del sistema capitalista, ¿qué rama de la economía está utilizando? A. Microeconomía. B. Macroeconomía. C. Economía informal. B. Macroeconomía. ¿Cuál de estas afirmaciones representa una mirada normativa según Marx? Opción A. El capitalismo genera empleo e innovación. Opción B. La producción capitalista debería ser reemplazada por una sociedad sin clases. Opción C. La economía se basa en la ley de oferta y demanda. Opción B. La producción capitalista debería ser reemplazada por una sociedad sin clases.